Amigos, ¿cómo están? Ustedes saben que siempre estamos recordando, celebrando el legado de Ayrton Senna, lo hacemos en nuestras redes, también lo hacemos en las charlas que compartimos con los artistas de Fuel Art, donde repasamos las hazañas, las historias de superación del piloto brasileño, el elegido por Fangio. Y hoy les quiero contar algunas historias. Probablemente ustedes las conozcan, probablemente no, no lo sé, por eso les voy a pedir al final en los comentarios que me digan si ya las conocían y de esta manera y tienen que ver con distintos pasajes en la etapa de Senna. Vamos a comenzar con la primera de ellas, cuando Senna estaba corriendo en la Fórmula 3 británica, habían llegado a un punto en Cadwell Park, en un circuito increíble, fecha 10 de ese campeonato, en el que luchaba denodadamente por el título nada menos que con Martin Brundle. Ayrton venía teniendo un año excepcional, ganando, haciendo poles, récords de vuelta, realmente venía brillante. Llegamos a la fecha 10 en esta pista y el equipo resuelve, por una cuestión de presupuesto y demás, además como Ayrton venía corriendo impecable todo el año, corta el pago del seguro, anula el pago del seguro del auto de competición, del RAT de Fórmula 3 británica. ¿Y qué pasa? Sale a clasificar Senna, hace el 1, hace la mejor vuelta por apenas unas décimas de diferencia sobre Martin Brundle, para en el box, el equipo le dice, perfecto Ayrton, estás primero, pero Senna era muy obstinado y esa situación al principio de su carrera le jugó en contra en varias oportunidades, aunque después con el tiempo el ser obstinado le ayudó a perfeccionarse, a aprender, pero tuvo que pagar un precio, como siempre pasa, ¿no? Y con el tiempo lo fue mejorando. Pero volviendo a esa historia en Cadwell Park, ¿qué ocurrió? Senna pidió volver a salir a pista. Yo sé que puedo mejorar ese tiempo, dijo el piloto brasileño. El equipo le dijo, pero Ayrton, estás primero, Brundle no te va a bajar el tiempo, ya tenés la pole, y Senna insistió, fiel a su estilo, y fue para mejorar el registro. ¿Qué pasó? En una curva rápida, perdió el control de su máquina, entró pasado, entró exigido, fue un error obviamente suyo, terminó yéndose de la pista con tanta violencia que impactó contra un póster de Marshall. ¿Vieron esos pósteres donde antiguamente estaban los banderilleros? Le pegó de lleno a ese poste. El banderillero saltó, salió airoso sin problemas, pero el auto quedó destruido. Y como les dije recién, no había seguro que lo cubra. Por lo tanto, el equipo tuvo que pagar completa la reconstrucción de ese auto de Fórmula 3. Cosas que le pasaron también a Senna en sus comienzos. Vamos al segundo punto y tiene que ver con que Ayrton era zurdo. Muchos no recuerdan ese dato. Ayrton tenía su mayor potencia en el brazo izquierdo. ¿Y qué pasaba? Cuando estaba en Fórmula 1, hasta la llegada de la caja semiautomática, Ayrton sacaba, como todos, la mano derecha para hacer los cambios, para hacer los rebajes, y tenía que controlar todo con el volante, la mano izquierda, y tenía una fuerza extraordinaria para hacerlo. Por eso vemos muchas maniobras de Ayrton siempre volanteando con una sola mano y haciéndolo de manera precisa y muy, muy efectiva. Ayrton era zurdo y con la derecha hacía los cambios, así que no tenía inconvenientes. Con la llegada, como les decía, del cambio semiautomático a partir de 1991 y de ahí en adelante, se equiparó todo para abajo. ¿Por qué? Porque ya los pilotos no necesitaban sacar las manos para hacer los cambios. Directamente tenían todo ya en el volante, en las palancas, y esa ventaja que Ayrton tenía desapareció. Algo similar ocurrió con el acelerador. Senna había desarrollado una particularidad, era muy sensible, ni él sabía explicarlo cómo lo hacía, pero mantenía siempre el motor en altas revoluciones. Cuando pasaba el monoplaza de Senna, aunque estuviésemos con los ojos cerrados, podías adivinar cuál era, porque venía con un sonido diferente al del resto. Es como que no modulaba, iba todo el tiempo martillando el acelerador y eso le hacía que en la época del turbo lo tenga siempre cargado, el motor siempre en altas revoluciones. ¿Qué pasó? Más adelante vino el sistema electrónico en los aceleradores y se terminó equiparando para abajo también. Esa ventaja que Senna tenía ya no era tanto, ¿no? Porque el acelerador electrónicamente modulaba toda la potencia de acuerdo a lo que requería cada sector del circuito y el motor en sí. Y el último punto que quería contarles tiene que ver con que Senna usaba los guantes del revés, los daba vueltas. ¿Por qué? Porque le molestaba la costura y entonces él necesitaba tener todo limpio ahí adentro para poder sentir bien el tacto, la sensibilidad en el volante. Entonces se daba vuelta el guante. ¿Qué pasó con la fábrica que le hacía los guantes a Senna? Empezó a fabricarlos con las costuras del revés directamente. Y de hecho es muy común ver que hoy los guantes, en su gran mayoría, vienen con la costura del lado externo, justamente para que el piloto tenga por dentro
la mayor suavidad y la mayor sensibilidad para el tacto para poder conducir. Algunas historias del gran Ayrton Senna que está bueno siempre recordarlas, conocerlas. Y ahora que ya te las conté, ¿qué tal si nos tomamos unos mates? Para charlar, para seguir charlando de Ayrton Senna de igual a igual y nada menos que con esta locura de mates del mar. Miren lo que es esto. Senna, siempre.